Que Dios te bendiga grandemente el día de hoy, que la gracia de Dios esté siempre contigo. Que cada dificultad que pase, ya sea un momento de mucha incertidumbre, donde pienses que llegaste al límite, donde las fuerzas se acabaron, donde la desesperación empieza a emerger y dices no tiene salida y ves algo muy oscuro, ves las noches tan largas y tan oscuras, tan sombrías. Déjame decirte que en una noche muy oscura, muy sombría, pasó algo que cambió la historia de la humanidad. Se cumplió una promesa de parte de Dios de miles de años atrás. Lo profetizaron no solamente profetas, sino reyes, gente que buscaba de Dios. Enseguidamente, bajo la lupa de la verdad, ¿qué es la Biblia? Vamos a estudiar este tema que le he titulado Una noche oscura visitada por Dios. En Lucas capítulo 2, 8 dice, verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplendor y tuvieron gran temor, tuvieron miedo. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios, a través del tiempo, se presenta en los momentos más insólitos, en los momentos más oscuros y da una claridad de una salida. Porque en estos momentos que ellos estaban pasando, recuerda, eran momentos muy oscuros. Estaban bajo el Imperio Romano durante casi 200 años. Habían sufrido guerras y guerras. 400 años exactamente. El silencio de Dios. Dios no se había pronunciado por ni un profeta. Y estaban bajo guerras, guerrillas, los griegos, infinidad. Y ahora los romanos. Se presenta este ángel a un grupo desechado de pastores. Recuerda, eran desechados. Vamos al libro de 1 Samuel 16. Vas a ver que el profeta Samuel es enviado a levantar un rey, a ungir un nuevo rey. Y Dios le envía a la casa de Isaí. Le dice, vas a la casa de Isaí y de ahí saldrá un rey. Y le habla con Isaí, convoca todo, vamos a hacer un banquete, voy a hacer algo y ya está. Isaí avisa la casa lista lo mejor que tenían, su mejor atuendo. A los primogénitos sobre todo los arreglan bien, los acicalan, los maquillan, su mejor traje seguramente. Pero sencillamente empieza Samuel hazme pasar a uno por uno de tus hijos. Porque Samuel sabía que de ahí iba a salir el ungido, el futuro rey. Y pasa uno y Samuel dice que no, este sí es, pero Dios le dice no. Y pasa otro, y pasan los 7. Y mira, sencillamente cuando se acaban todos los hijos que están en esta ceremonia, el profeta Samuel le dice a Isaí, por inspiración de Dios, desde su casa, le dice, ¿son todos tus hijos los que han pasado? ¿O sencillamente tienes otro? Sí, tengo al menor que está ahí en los campos pastoreando, es un pastor. Ya, tráelo. Porque si no lo trae, no nos sentaríamos a la mesa. Mira, estaba desechado lo que se dedicaban a ser pastores. Mira, pero siempre pasa algo, que cuando la gente es desechada, Dios hace algo. Ahora, no solamente eso, sino era una época donde gobernaba
el Imperio Romano y hacía grandes destrozos y gobernaba y le habían cambiado el nombre de los judíos. No se llamaban los judíos, esta región se llamaba Palestina y Palestina significaba Filistea, era como una burla a ellos, pero ellos eran judíos y tenían 6 provincias, entre las cuales estaba Samaria también, estaba Judea, estaba Galilea, Iturea. Y bueno, otras 2 provincias más que luego estudiaremos, pero hoy no vamos a estudiar esto. Vamos, ya. Este rey, Herodes, gobernante de estas 6 provincias, porque él sí ponía mano dura, mano fuerte. Mira, él no quería compartir el trono con nadie, ni siquiera con su esposa o con su mamá, y mandó a matar a ejecutar a su madre, a su esposa y a algunos hijos que él tenía. Había un proverbio de ser un hijo de Herodes como prefiero ser los piojos de un perro, decía. Había un proverbio así popular de esa época, porque este hombre era despiadado, no creía en nadie. Ejecutó y se puso el título rey de los judíos. Ahora, mira, desechaban a las personas, a los hijos que nacían con defectos. ¿Qué hacían? Habían 8 días que el cabeza de familia, el jefe de hogar, tenía la decisión de decir, simplemente botarlos al estiércolero y que se mueran a su suerte. Otros que tenían humanidad lo dejaban en estanques, en plazas, y vas a ver una multitud que luego, cuando Jesús, este pequeño que nace, esa multitud le empieza a buscar y él empieza a hacer sanidades. Desechaban a las personas, ¿no? Y ahora también por un oficio también, mira, por oficios también lo desechaban, por vocación, por profesión. Republicano, que era un cobrador de impuestos, que trabajaba para el Imperio Romano, también era desechado. Ellos no merecían estar en el templo. Cuando el padre de familia era orillado a descartar a su hijo, es porque si él no tomaba esa decisión, sencillamente también a él y a toda su familia los botaba. Era algo horrible que pasaba. Había muchas cosas feas. Desechaban a las personas. Este gobernante, Herodes, que tenía mano dura, mano fuerte, no le importaba nada. Mataba nomás. Mataba sencillamente. Y déjame decirte que Dios en este tiempo sombrío nace. ¿Qué pasó? Cuando lo dejaban morían muchos niños, otros se lograban. Pero también no eran contados los niños. Infante significa la palabra griega o latín sin hablar. Eso significaba. O sea, no tenían derecho a ser contados, ni siquiera a abrir la boca. No hablaban. Hoy en día, un niño dile cállate la boca, sigue hablando. Hasta por los codos habla a veces. Pero bueno, en esta época no. Hasta los 13 años eran conocidos como los niños de la ley. Hacían una ceremonia, el bar mitzvah, y le hacían una serie de preguntas a los doctores de la ley. Porque sí, los fariseos sabían las escrituras de memoria, hablando de la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, la Torá, los libros históricos, las escrituras, todo el Antiguo Testamento que tú conoces y yo conozco, lo sabían de memoria. Los que eran desechados sencillamente no iban a la sinagoga a prepararse, sencillamente. Tenían que esperar hasta los 13 años, y a los 13 años ya tenía esa facultad de que ellos puedan pisar el templo. O sea, ser instruido, no solamente a dar sus sacrificios, sino también instruido en la sinagoga. Pero tenían que tener esto. Ojo, pestaña, ceja y oreja. El Imperio Romano también hacía sus cosas. Era horrible lo que pasaba. Había todos los pecados que dicen en la Biblia, que son grado espantosos, abundaba aquí también.
Ahora, estos pastores eran prisioneros del Imperio Romano y eran desechados por estas personas, pero en esta noche oscura que ellos vigilaban, vieron a unos ángeles y se asustaron. ¡Wow! Tú ves un ángel, que es algo que no ves continuamente, te vas a asustar. Mira, Daniel, que era un hombre con 70 años de ministerio, en diferentes periodos de reinado, babilónico, de Nabucodonosor, su hijo, luego Darío, vas a ver cómo un ángel se le presenta y casi muere. Vas a ver a hombres que casi mueren cuando se... Y ellos vieron, wow, en la vigilia, porque estaban vigilando. ¿Por qué? Porque eran pastores y había peligro seguramente, habían lobos, ¿no? Bastantes cosas abundaban ahí. Y ellos vigilaban, se turnaban seguramente. Y cuando vieron al ángel se sorprendieron y tuvieron miedo. ¿Ahora qué va a pasar? Paz. Pero ellos, paz, 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 no tengan miedo, paz. Ha nacido su Salvador, ha nacido el Cristo. Recuerden, en el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo se le conocía como el Mesías. De Génesis hasta Malaquías, profecías. Y un niño os es dado, y el principado sobre sus hombros tendrá y se llamará Dios fuerte, admirable, príncipe de paz. Dios había profetizado en el 7:14 de Isaías y en el 9:6 de Isaías también dice, y nacerá de una virgen. Y habían profecías. ¿Y en qué? En Miqueas, en 5:2, iban a nacer en Belén, Efrata. Dios le había determinado cómo iba a nacer este Salvador y dónde iba a nacer y cómo iba a nacer. Iba a ser el Salvador del mundo. Y cómo la gente se comunicaba en el Antiguo Testamento con Dios. O cómo ellos querían restablecer la unión, la relación con Dios, volver a unir. Crearon, bueno, los holocaustos, ¿no? Que era a través del Cordero Pascual, que le unía de vuelta y eran limpios de pecado. Ahora, Juan, cuando crece este pequeño Jesús, y a los 30 años lo bautiza, lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora lo sorprendente, no solamente que los ángeles se quedan maravillados, no, los hombres se quedan maravillados a través de este ángel, y luego se aparece una corte de ángeles que alababan a Dios, gloria a Dios, porque era una noche de alegría a pesar de las circunstancias que estaban pasando. Recuerda el título, una noche oscura visitada por Dios, porque se visitó Dios aquí a la tierra para no volverse a ir. Jesús creció y él empezó a ser ese príncipe de paz. Ese príncipe de paz, en una guerra que hubo en 1818, sencillamente estaba despiadado, estaba desolado, porque las guerras traen muerte, traen destrucción. Y estaban pasando por unos momentos ahí en Australia muy fuerte. Y sencillamente ellos, mira, aquí lo voy a buscar, te voy a contar la historia de... Mira, aquí está, ya la tengo ya, acá dice. Cantaron Noche de Paz en 1818, el 24 de diciembre. No había órgano, teclado, porque ya existía, y había una guitarra. Y esta canción ya había sido compuesta 2 años antes. La había compuesto un tal Joseph Marr, austriaco. Y el que tocó la música fue Frank Kauber, otro austriaco. Lo cantaron en un pueblo muy pequeño, destruido por la guerra o por conflicto militar que hubo en aquella época.
Solo querían tener una noche de paz, porque la guerra había cesado y querían por lo menos cantar en esta fecha tan importante. Por lo menos cantarle a Dios, aún por todo el suceso que había pasado. Recuerda, Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe de paz. Y Él, aún en los momentos más absurdos o oscuros, Él se aparece y llena con su presencia y da paz. Cantaron esta noche de paz, este villancico que es recordado en esta época. Mira, yo imagino que habrán brotado lágrimas de sus ojos, palabras, cantando este villancico o esta canción de Navidad. Fue tan impresionante que en la Primera Guerra Mundial, en 1914, el 24, estaba peleando en una trinchera el bando alemán y sencillamente habían tenido en mente seguramente, porque una guerra es una guerra y de repente ingresó a sus pensamientos, de repente no voy a volver a ver a mi familia contra los británicos en su trinchera. Y en el bando alemán empiezan sencillamente a decir, ¿por qué no la celebramos, no? ¿Por qué no la celebramos? Y empezaron a decorar con lo que ellos tenían a la mano. Y mira, precisamente esta noche de paz, esta canción, un siglo antes, casi un siglo antes, 96 años antes, la vuelven a cantar. Y estaban ellos matándose, disparándose, pero cuando la trinchera británica escucha que empiezan a cantar, noche de paz, noche de amor. Lo increíble, ¿sabes qué? Que hablaban diferentes idiomas, tenían diferentes formas de pensar, tenían un conflicto interno, pero ya no podía más que esta canción, con este corazón tan tremendo, seguramente. Escucharon a los británicos y empezaron a cantarlos también. Y ellos dijeron, bajemos las armas, hay que celebrar. Se abrazaron esa noche, dos bandos enemigos. Dijeron, cese al fuego. Dejaron sus armas de lado. Es increíble ver que esta canción ha calado a generaciones tras generaciones, más de 300 versiones, bueno, de 300 traducciones a nivel de todo el mundo, de todos los pueblos que hay. En nuestra actualidad se ha podido llevar a cabo esta canción. El 25 de diciembre se celebra lo que nosotros lo conocemos como la venida de nuestro Señor. En el año 500 después de Cristo le dieron esa fecha. No importa por qué lo dieron, lo que importa es que recordamos. El valor, el significado es lo que importa. Yo no estoy a favor o en contra si él nació en diciembre o si nació en septiembre o octubre, como algunos eruditos los dicen. Porque sencillamente en invierno
Ahora que estoy en Europa es muy frío, pastores, es difícil que cuiden a sus ovejas en los rebaños, porque seguramente hasta las ovejas mueren. Pero no importa, lo atribuyeron esa fecha. Y ya dos guerras, mira, un conflicto militar en Austria, cuando paró y empezaron a entonar la canción con una guitarra, como te acabo de decir, en 1818, el 24, cantaron, un pueblo pequeño, esta canción por primera vez y fue increíble. Pasó 96 años en la Primera Guerra Mundial, lo vuelven a cantar y pasa lo mismo. Se reconcilia enemigos, dejaron las armas, se abrazaron, se intercambiaron botones, que no tenían otro regalo, jugaron también, hicieron un poco de deporte, encontraron una pelota improvisada, enterraron a sus muertos, cantando villancicos y no obedeciendo a las órdenes que tenían los generales, ni el 24 ni el 25. Tú tienes que recordar algo tremendo. Dios ha bendecido siempre en nuestra vida con tu presencia. Tú tienes que recordar cuando Jesús entra en la escena, la guerra pierde sentido. Si tú le das en cualquier conflicto, ¿no? Yo he visto que a veces durante todo el año no te pueden hablar o tienes un conflicto con una persona, pero he visto también a personas acercarse a sus seres queridos y pedirle perdón, aunque sea por esa noche, volvernos a hablar. Lo más trágico de esta parada de Noche de Paz de 1914 es que los generales, los comandantes mandaron orden de seguir peleando. 4 años más, después del 27, reinició la guerra y se empezaron a matar nuevamente entre ellos. Hasta el 2018 duró esta guerra terrible, muchos muertos hubo. Ahora hemos visto claramente que Dios escoge aún los momentos más difíciles, circunstancias muy adversas, noches muy oscuras, a gente desechada, para tener el privilegio y el honor de tener el valor de tener a un Señor, que es el Señor de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. En el mundo vas a tener aflicciones, pero tranquilo, confía. Yo he vencido al mundo. Todos los días de tu vida yo voy a estar contigo hasta el fin. No te preocupes. Ahora tú qué eliges. Vivir con el orgullo, el rencor, el miedo, palabras que hieren, rencores guardados, defensas emocionales, palabras duras. Tú tienes que entender algo, que esto no te trae paz. Y el rey de paz tiene que salir al exterior. Y estas cosas, si salen de tu interior al exterior, es que no está el príncipe de paz en tu vida. Recuerda, él vino en una noche muy oscura, muy desechada. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de tu lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tus palabras son un reflejo de lo que hay en tu corazón y lo sacas al exterior. Ese príncipe de paz no solamente vino en la noche, sino quiere que esté ahí en tu corazón, que sea el príncipe de paz de tu vida. Isaías 9:6 dice, mira, porque un niño nos ha nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable,
consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 5:44 dice, pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced a su enemigo, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La Biblia enseña también en Romanos 12:18, en cuanto dependan de ustedes, vivan en paz. Mira, ahora Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús no te obliga a bajar las armas, es tu decisión. No te obliga. Él vino en una noche oscura, y en esa noche oscura 2 conflictos hubo. Uno, ya había cesado la guerra, y ellos solamente querían tener una noche de paz de tantas noches y días crueles y feas y horribles y espantosos. Y cantaron un coro que hasta el día de hoy se sigue cantando. En 1914 no solamente cantaron este coro los alemanes, los británicos también lo cantaron y compartieron. Dejaron las armas, dejaron los rencores, dejaron todo esto para que ellos puedan reconciliarse, pero luego siguieron, agarraron sus armas, se siguieron disparando los unos con los otros. De ti depende. Ahora, el príncipe de paz ha venido en una noche bien oscura, hace más de 2000 años. No importa la fecha, lo importante a quién recordamos. El alto al fuego, tienes que soltar todo eso que te produce un dolor. Y esa es la falta de perdón. Ese dolor continuo. Recuerda, si estos soldados no hubieran hecho caso a los comandantes, sencillamente hubieran tenido más días en paz, ¿cómo habrán muerto? ¿Cómo habrán recordado, no? Hasta el 11, mira, hasta el 11 de noviembre de 1918 se acabó la guerra. 4 años. Terrible, ¿no? Ahora, el príncipe de paz quiere gobernar a tu vida. Y tú tienes que reconocer algo. Dice, no, por la culpa de Adán y Eva. No, no, no. Jesús vino a que el hombre tenga una relación estable con Dios. Murió para eso, para salvarnos, para que Él reine en nuestro corazón, no para que reine solamente en los cielos, sino en nuestro corazón, en nuestra vida. Y tienes que reconocer algo. Santiago capítulo 4, 1 al 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ojo, la guerra comienza en el corazón humano, con deseos egoístas, codicias y pasiones desordenadas. La raíz de todos los conflictos no está en los demás, sino en lo que llevamos dentro. La paz comienza cuando rendimos nuestros corazones a Dios y dejamos las pasiones desordenadas. Recuerda, Jesús vino en una noche muy oscura, muy oscura. Todo estaba oscuro. Nadie sencillamente encontraba a Dios, aunque muchos proclamaban la verdad. Pero sencillamente nadie se encontraba a Dios. Ahora tú, amigo, amiga, hermano, hermana, que tu noche oscura es visitada por Dios. No sé lo que estás pasando, no sé lo que tienes dentro de tu corazón. Un familiar enfermo,
una crisis económica, no sé qué tienes, pero si tienes a Cristo, a pesar de que tengas estas situaciones, lo tienes todo. Somos pasajeros nosotros. Para mí la mejor época de todo el año siempre ha sido esta época. Y no lo digo por la fecha, así lo hubieran dado abril, marzo o lo que sea de los meses que tenemos. Importa a quién recordamos, de cómo Él vino y se hizo hombre, se hizo un bebé dependiente de un papá y de una mamá, limitado así como tú y como yo para ser el príncipe de paz de tu vida. Ahora, aleja todo rencor, todas cosas que no te permiten tener paz y permite que el príncipe de paz esté en tu corazón. En verdad, la paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia. La paz de Dios, siempre recuerda eso, no va a depender de las circunstancias. Hay circunstancias adversas como circunstancias positivas, pero no depende de eso. Depende de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está en tu corazón, en tu vida y en todo tu ser, sencillamente el príncipe de paz está ahí. Porque si tú recuerdas cómo esos hombres entregados por Dios, hablando de los apóstoles, los que continuaron, los que tradujeron la Biblia a los diferentes idiomas, al español, al hebreo, del hebreo al griego, del griego a infinidad, latín, del latín al español, al inglés, al quechua, murieron, fueron mártires. Ahora tú, ¿qué vas a hacer? Ese príncipe de paz está en tu corazón, ya vino ya. En Romanos 10, 9 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchas veces confesamos con la boca, pero en nuestro corazón no creemos en la justicia. Y esa justicia es Jesucristo. Esa justicia es el príncipe de paz en tu vida. Ahora, de ti depende. La paz verdadera no se entiende, solo se recibe. ¿Por qué no se entiende? Porque la paz verdadera es Jesucristo. Y si tú recibes a Cristo, sencillamente lo tienes todo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está contra él. También no tiene paz. Puedes tener, ¿cómo se puede decir? Millones, comodidad económica, pero si no tienes a Cristo, sencillamente eres una persona pobre que tiene millones. Ahora, de tú depende. Jesús ya vino ya. Y vino en un tiempo muy oscuro, sombrío, donde el templo estaba sencillamente devastado, moralmente, espiritualmente, donde los sacerdotes, el sumo sacerdote era extranjero, y sencillamente este sumo sacerdote, o los fariseos también, que sí eran judíos, estaban en contra del Mesías, en contra de esa paz. Ahora, tú y yo, lo que Dios hizo a través del tiempo es permitir sacar dos pueblos, el pueblo de los judíos y los israelitas, el pueblo de los extranjeros, que hablamos de todos los que no pertenecemos al pueblo judío, sencillamente los juntó para ser hijos de Dios. Allá en los cielos no hay naciones, solo hay hijos de Dios. Pero el cielo está aquí, en el corazón. Se llama Jesucristo. Ahora, bajo la lupa de la verdad, viste este principio. Recuerda, en una noche muy oscura, visitada por Dios. Visitó Dios, ya no para irse, sino para quedarte. Y para quedarse dentro de tu corazón. El Espíritu Santo gobierne tu corazón. De ti depende.
Ahora, amigo, amiga, que escuchas, que Dios te bendiga grandemente, que tengas un día increíble, unas fiestas increíbles. Solo de recordarte que tengas una feliz Navidad. Porque feliz Navidad no significa regalos, ropa, aunque hay, qué bien, ¿no? Significa solamente decir gracias, Dios, por hacerte hombre, por venir a salvarnos. Gracias. Yo miraba siempre los 24, casi a las medianoche, diciéndole gracias, Dios, cuando era pequeño. Y aún en momentos muy oscuros siempre miraba al cielo y decía gracias por venir y por demostrarme que me amas. El día de hoy, ese príncipe de paz te está llamando, amigo, amiga. Hermano, sigue adelante. Hermana, sigue adelante. La paz de Dios esté contigo. El príncipe de paz esté contigo y esté transmitiendo a todos los tuyos. Que Dios te bendiga y que esta meditación te pueda ayudar en algo. Recuerda, una noche oscura visitada por Dios. La presencia de Dios no se basa en circunstancias. La presencia de Dios cambia las circunstancias. Y el gozo no se pierde. Recuerda, los pastores estaban con miedo, gente desechada. Pero dice, tranquilo, tranquilo. Alegrías llenas de gozo. Glorificaban los ángeles. Y estos pastores fueron los primeros que vieron a este hombre nacido pequeño, Dios, ahí, a Jesús, al Emmanuel. Después llegaron los sabios. Se dice que fueron después de 40 días. No como le enseñan, ¿no? Porque recuerda que la mujer tenía un tiempo de purificación. El tiempo de purificación para las mujeres pasaba a los 40 días. Y los sabios fueron a Herodes y le dijeron, hemos venido a ver al rey de los judíos. ¿Y Herodes qué hizo? Buscó. Los sabios se dieron cuenta porque lo reveló Dios que no era por ahí la cosa. Los sabios lo encontraron al Mesías, Jesús, y ingresaron en la casa. No, dicen, no, y vieron en el pesebre, no, ingresaron en una casa. Y se cree que fue 40 días a más que estos reyes llegaron, estos sabios del oriente. ¿Por qué se atribuyen a tres nombres? Por los regalos que hacen, ¿no? Los nombres ya a través del tiempo lo han puesto, ¿no? La Biblia no declara los nombres. Pero hubo una matanza. Mataron a todos los niños menores de 2 años para abajo, con la finalidad de matar a este ungido, a este Mesías. Y Jesús descendió a Egipto como bebé, hasta que murió Herodes el Grande. Mira, y ya Palestina se dividió en varios gobernadores. Y José se fue a Nazaret y creció Jesús ahí. Aprendió el oficio de su papá terrenal, que era José, de carpintero. Llegó al templo y aparece ahí hablando con los doctores de la ley y haciéndole serie de preguntas. Recuerda que los infantes no eran escuchados, solo tenían que tener 13 años y él tenía que recitar las escrituras a memoria. Le llaman el Talmud judío, que era vía oral, hablando de las escrituras. Lo que tú tienes Biblia, el Antiguo Testamento, fue hablada, enseñada por los padres en las casas. Y Jesús estaba hablando lo que le había enseñado José, porque aún así se limitó. José hizo un buen trabajo. A veces no vemos eso, ¿no? A veces no, si era Dios, no. Se despojó todo de él y tenía que aprender. ¿Y quién le enseñó eso? José. José le enseñó el arte de la carpintería y también las escrituras. Y cuando fue al templo, los doctores le preguntaban,
Y él contestaba y se maravillaba. Y creció hasta los 30 años. Ya no vemos a José. Ahora vemos a Jesús empezando el ministerio como el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerda, 3 años te dije, ¿no? Ahora este Cordero, a los 30 años, ¿por qué a los 30 años? A los 30 años tenían él era rabí, era un fariseo también, porque los que eran maestros se le conocían como fariseos. Enseñaba las escrituras, tenía la facultad de enseñar, porque había ido a la sinagoga a aprender, al templo a hacer su sacrificio, porque él cumplió todo bajo la ley, cumplió todo, 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 todo. Él dijo, no, yo, ¿para qué voy? No, no, él cumplió todo, en todo fue probado y en todo él, no, él fue hallado inocente, sin pecado y sin mancha. A los 30 piensa su ministerio, pasan 3 años y ahí muere. Ahí donde Jesús es presentado por Juan el Bautista como el Cordero. Recuerda, 3 años tenía que tener el Cordero que para quitar el pecado del mundo. Y 3 años fue presentado él como Cordero. Es increíble ver estas cosas. Bajo la lupa de la verdad has aprendido esto, que en una noche muy oscura, visitada por Dios. Y esa visita fue para quedarse en nuestro corazón y como el príncipe de paz. Feliz Navidad, que Dios te bendiga y que tengas un año increíble, el 2026. Nos vemos. Que Dios te bendiga grandemente.